queridos migrantes, a quienes tengo el honor de representar. Quiero solamente señalar, presidente, que aquí la bancada ausente, la gran ausente, es la bancada oficialista. Hemos tratado un debate sobre el nulo sistema de salud pública. Estamos tratando ahora el paro nacional. No sé si están escondidos detrás de los pupitres o en el baño. En todo caso, presidente, quiero decir que desde el 24 de mayo de este año, las organizaciones indígenas y sociales convocaron al paro nacional para el 13 de junio. El gobierno tuvo 20 días para hacer algo. No hizo nada. Hoy en el Ecuador tenemos más de 6 millones de personas que viven con $2.80 en situación de pobreza y más de 3 millones de personas que sobreviven en situación de miseria con $1.80. ¿Quién puede comer 3 veces al día con $1.80 en este país? Las comunidades indígenas y las organizaciones sociales de todo el país, en su legítimo derecho a la protesta social, alzaron su voz para ser escuchados por el gobierno. Hemos visto y hemos vivido imágenes desgarradoras de violencia y dolor durante este paro nacional. ¿Y qué hemos tenido con Lazo? Cero inversión pública en salud, como ya lo hemos evidenciado en este debate, en educación, en seguridad ciudadana, en infraestructura vial, en deterioro en servicios públicos, que ni una cédula se puede sacar en este país. Lo que ha hecho es dejar millones de dólares en reservas en bancos extranjeros. Todo esto, presidente, nos ha llevado a una grave conmoción social que enfrentamos hoy. Durante los 18 días del paro nacional, ¿qué tuvimos? Fuerte represión policial y militar. El gobierno declaró 3 estados de excepción mediante los decretos 455, 459 y 463 en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Sucumbíos, Orellana y Azuay. Pero ningún decreto y ningún borrador de decreto de estado de excepción paralizó la movilización indígena y la protesta social de la gente. Es más, la Corte Constitucional observó severamente al gobierno por el uso indebido del estado de excepción. La Policía Nacional tomó la Casa de la Cultura a nombre de la requisición en el marco del estado de excepción. La policía actuó con violencia en los predios de la Universidad Central, de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Escuela Politécnica Nacional, de la Universidad Católica, instalaciones que fueron consideradas centros de paz. En medio de esta violencia, colegas asambleístas, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, fue detenido por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Su detención aumentó la conflictividad social por la impertinencia de esta acción por parte del gobierno, la Fiscalía y la Administración de Justicia. El resultado más trágico del paro nacional es la pérdida de vidas humanas. 6 personas fallecidas, 5 de ellas miembros de los manifestantes y un miembro de las Fuerzas Armadas. Se confrontó pueblo contra pueblo. ¿Cuál es el saldo negativo que tenemos? 6 personas fallecidas, 77 vulneraciones a derechos humanos, 155 detenciones, 335 personas heridas, agresiones a centros de paz e invasión a predios universitarios. Se reportaron 175 policías lesionados, 11 vehículos policiales destruidos, 18 actos de secuestro a miembros de la fuerza pública, bienes públicos y privados arruinados, se paralizó la economía, el acceso a alimentos. Y ahora, ¿qué tenemos? Una sociedad fragmentada y polarizada por el racismo, el clasismo, el regionalismo y la xenofobia. ¿Que hubo infiltrados dentro de las manifestaciones? Pues investiguemos quiénes son y quiénes los mandaron. Lo que vivimos los ecuatorianos en estos 18 días levantó la preocupación de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y del derecho a la Asociación de Naciones Unidas, UNICEF, parlamentos de diferentes partes del mundo, Amnesty International y entre otros. A nivel internacional, la Defensoría del Pueblo emitió medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato
y los miembros de las Juntas de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito emitieron una resolución por la agresión a los centros de paz y a la afectación de niñas, niños y adolescentes. La desmedida represión y violencia que vivió el Ecuador en el paro nacional también afectó a niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de esta aterradora realidad. Niños que estaban en las zonas de paz, hasta donde llegaron los efectos nocivos de las bombas lacrimógenas y la arremetida de la fuerza pública. Como madre, no logro olvidar los videos de niños llorando en medio del paro nacional. No puedo imaginarme la angustia y la desesperación que sintieron al enfrentarse al miedo de perder a sus seres queridos, que vivieron en carne propia la brutal represión, la asfixia producto de los gases lacrimógenos, el pánico de correr por salvar sus propias vidas, el haber sido extraviados, alejados de sus padres, el no sentirse protegidos y vivir una confrontación armada y violenta. Por todo esto, colegas asambleístas, necesitamos como sociedad reencontrarnos desde la verdad, desde la justicia, desde la reparación para las víctimas, para todas las víctimas. Pero no con un fin de venganza, sino como una puerta abierta a la reconciliación, para reconocernos como una sociedad diversa, plurinacional e intercultural. Pido romper, Presidenta y colegas asambleístas, con el ciclo de violencia. Pido un espacio para que las víctimas y los victimarios cuenten su historia y se facilite una sanación auténtica. Pido exhortar a través de esta resolución a la Defensoría del Pueblo para que constituya una comisión especial que investigue los hechos ocurridos desde el 13 de junio del presente año en el marco del paro nacional para restablecer la verdad de los hechos, promover la justicia y garantizar una reparación integral a las víctimas para alcanzar una reconciliación nacional. La Defensoría del Pueblo tiene la facultad legal de crear comisiones especiales para enfrentar oportuna y eficazmente situaciones que amenacen o vulneren gravemente los derechos humanos y de la naturaleza, como lo establece el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Históricamente, las comisiones de la verdad en Ecuador y en América Latina han cumplido un rol sanador. Pueden contribuir con los procesos judiciales en las reparaciones a las víctimas mediante sus conclusiones y recomendaciones. Pueden también ayudar a que sociedades divididas superen la cultura del silencio y la desconfianza. Y pueden identificar las necesarias reformas institucionales para que nuevas violaciones no se cometan. Como antecedente, quiero aquí decir en el Pleno que la Defensoría del Pueblo ya constituyó una comisión de la verdad para analizar los hechos ocurridos en el contexto de las protestas de octubre del 2019, como algunos de ustedes recordarán, particularmente los legisladores del periodo anterior. Las protestas de octubre terminaron el 13 de octubre del 2019 y ya el 16 de octubre del 2019 la Defensoría del Pueblo resolvió crear una comisión de la verdad que investigó los hechos ocurridos en el marco de las protestas de octubre del 2019. Y la comisión concluyó que muchos de los hechos constituyeron delitos de lesa humanidad. Y el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, inició acciones penales como parte de las recomendaciones de la comisión y todos aquí sabemos cuál es el fin que tuvo el doctor Freddy Carrión. Ahora, el paro nacional de junio nos ha dejado nuevamente una sociedad polarizada, por lo que es necesario que la Defensoría del Pueblo constituya una comisión especial de investigación compuesta por expertas y expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos, iglesias y gremios profesionales, que garantice primero independencia, pluralidad, seriedad y compromiso con un país que requiere mirarse con inclusión y respeto. Colegas legisladores, este Parlamento tiene la obligación de contribuir con el fortalecimiento de la democracia al servicio de la gente. Sin verdad, jamás tendremos democracia. Por lo que mociono, Presidenta encargada de la sesión, para que en este Pleno aprobemos la resolución que he remitido por Secretaría, que exhorta a la Defensoría del Pueblo conformar una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el paro nacional desde el 13 de junio del 2022, en el marco de este paro, como lo mencioné, convocado por las organizaciones sociales e indígenas.
y que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad realice el respectivo seguimiento en cumplimiento de esta resolución, para lo cual tomará todas las acciones que le faculta la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y que en Ecuador, finalmente, comencemos a tener un baño de verdad, de justicia, de reparación integral a las víctimas y de reconciliación nacional. Gracias, Presidenta. Gracias, asambleísta Esther Cuesta.